Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca de un sacerdote que nos cuenta el por qué y el cómo se hizo sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X o sociedad, como le quieran decir. Él nos cuenta cuál fue su trayectoria en la vida para tomar esta decisión. Y nosotros como laicos podemos identificarnos bastante con lo que él cuenta aquí. Es interesante porque vemos en la historia que relata el sacerdote cómo los sacerdotes diocesanos están todos confundidos y no saben realmente qué pensar de la sociedad, repiten sin saber realmente lo que está pasando con la sociedad de San Pío X. Y también quisiéramos pedirles que si usted conoce a algún joven que tenga inquietud de convertirse en sacerdote, que esté meditando, pensando en el sacerdocio, hágale llegar este video porque puede aclararle muchas dudas y puede ser de gran beneficio. Porque a la hora de decidir a qué seminario acudir, no se debe tomar en cuenta nada más el hecho de que celebran la misa tradicional. Hay otras cosas que deben aprender, que deben estar apegados a moral y tradición. Y es por eso que hay una gran diferencia entre otros grupos tradicionalistas y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, donde sus enseñanzas son apegadas al magisterio perenne de la Iglesia y no están contaminadas con modernismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Padre Paul Frank y quiero contarles la historia de cómo me hice sacerdote de la SSPX. Nací en una familia católica y me criaron como católico. Mi mamá es católica, mi papá no, pero me levantaron como católico. Me bautizaron de bebé, fui a un colegio católico de la parroquia, recibí mi primera comunión y demás. Acudía a la misa cuando niño, pero comenzando mis años de adolescencia, las cosas comenzaron a zarandearme en cuanto a practicar la fe. Ciertamente, de manera natural, tenía una mente inquisitiva, tenía muchas preguntas, y la clase de religión que teníamos en el colegio no era suficiente para responderme. Era minimalista, básica, no había realmente una formación catequista como tal, sino pura simpatía, amenidad. Y yo terminé apartándome de la práctica religiosa y de mi fe en Dios. A la mitad de mis años de adolescencia no creía que existía un Dios, no creía que tenía obligación de practicar ningún tipo de religión. Y esto me lo apoyaba el tipo de música que escuchaba, así como las cosas que leía, autores modernistas. Y la música que escuchaba igualmente reforzaba este tipo de cosas. El universo no tenía ningún significado. Si quería tener algún significado, debías creártelo tú mismo. Existencialismo. Y había una inmensa desigualdad, y lo primero es esta injusticia civil, injusticia social y el capitalismo. Yo estaba leyendo autores analíticos, autores revolucionarios, de manera que esta era mi perspectiva y estaba muy enojado y triste. Esa fue mi adolescencia, no creía en Dios, no iba a misa. Cuando me fui a estudiar lo que llamamos los años superiores, Sixth Form College, quise especializarme rápidamente y quería escoger 4 cursos. Inglés, teatro, música y filosofía, porque yo era como un filósofo. Había leído diferentes tipos de filósofos modernos y era algo en lo que estaba interesado. Y no pude encontrar la combinación de estos 4 cursos juntos. Pero lo que pude encontrar fue los 3 cursos que quería y en vez de filosofía, teología. Pero me dijeron que tenía un componente de filosofía religiosa y me dije, bueno, es suficiente, tomaré lo que se pueda. Y realmente estudiando esto, en este curso, estudiamos una unidad sobre la existencia de Dios.
los argumentos sobre la existencia de Dios, fue la primera vez que encontré de manera inteligente la defensa de la existencia de Dios, la defensa de la cristiandad. Así que estudié esos argumentos. Ya saben, debe haber una primera causa para que todas las cosas existan. Debe haber un primer movimiento que las produzca, un orden y alguien responsable de eso, de lo que vemos en el mundo, del orden que hay en el mundo. Y para mí fue iluminador, pero no en el sentido de que cambió mi mente. No cambió mi mente, de hecho, definitivamente. No es que de no creer en Dios, entonces los argumentos me convencieron de que sí hay un Dios. Y el motivo de que eso no ocurrió fue porque los fundamentos de mi estructura filosófica, de mi mente, eran tan vagas que no me permitía ver la fuerza de los argumentos. Lo que podrías llamar las metafísicas que soportan estos argumentos no me eran lo suficientemente claros, todo era un revoltijo. Pero lo que sí me dio fue, hay gente inteligente que cree que hay un Dios, de manera que tal vez no es el caso de que son gente estúpida la cristiana y que la gente inteligente es la atea. Tal vez hay más que eso, y para mí la pregunta se abrió de nuevo, tal vez hay un Dios. Y para el momento tenía algunos amigos del college que eran protestantes y ellos me invitaban a rezar, me animaban a rezar y leer la Biblia. Así que fui amistoso y fue el comienzo de una vida de oración. A través de estas dos cosas, el estudio de filosofía esencial y el comienzo de afianzar mi vida de oración, comencé a moverme hacia algunas prácticas religiosas. No conocía a ningún joven católico de mi edad y no estaba en lo absoluto atraído por las actividades de mi iglesia católica local. Así que terminé por unos 2 años en un grupo protestante asistiendo a sus servicios. Y gradualmente enderezando mi mundo intelectual, y me convertí convencido de que hay un Dios. Jesucristo es Dios. Pero aún continuaba pensando de manera protestante. Y para ese entonces uno de mis amigos era católico. Gracias a Dios, un católico que estudió apologética de la Biblia, y fue capaz de sentarme con la Biblia y mostrarme el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y me dijo: Mira, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. A menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida en ti. Mi carne es comida. Esta comida es mi carne, que la entrego por la vida del mundo. El sermón de nuestro Señor: yo soy el pan de vida. Y para mí, yo nunca me había confrontado con esto antes, y ver cómo la interpretación protestante no tiene ningún sentido y no es bíblica. Fue así un pequeño shock, y a la vez estos amigos me martillaban con la cuestión del papado. Ustedes saben, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Estos textos tan católicos bíblicos, y como había una obsesión de que todo fuera bíblico, cuando me encontré que el catolicismo era bíblico, me dijo: seamos católicos. Así que regresé a tomar los sacramentos y, por supuesto, la dificultad de las emociones, de abandonar a mis buenos amigos, gente con buenas virtudes naturales, pero la verdad es primero. Friends there, people of natural virtue, but truth is first. Así que cuando regresé al contexto católico, no comprendía nada, no entendía el valor de la liturgia.
No entendía por qué había la misa, no comprendía por qué las oraciones tenían que ser tan formalizadas, hechas un rito, y que los mismos católicos no tenían convicciones sólidas. Los protestantes estaban dispuestos, abiertos a discutir su fe, mientras que los católicos iban a misa y luego conversar sobre el fútbol. Fue un choque cultural. Esto fue en la diócesis con el Novo Hall. Y gradualmente comencé a tomar más apreciación sobre las cosas de la tradición. Por el mismo hecho de que era músico, terminé cantando en un coro en una iglesia que tenía música sacra, palestina, victoria, un órgano bello y cantos gregorianos. Y nada de muchachas en el altar orientado al este, latín, encajes, incienso, bastante de los externos de la liturgia tradicional. A través de esto comencé a apreciar las cosas tradicionales, la cultura tradicional. Porque recuerdo la primera vez que asistí a la misa tradicional, antes de que me uniera a este coro, vi que había el sacerdote en el altar opuesto a mí, murmurando en una lengua que no comprendía. No sabía qué estaba pasando. Me dije a mí mismo, voy a averiguar y entender qué es esto, porque no sé qué es. No me cambió la vida, no fue una de esas cosas que dices, qué bello, y ahora me hago católico, tradicional, nada de eso. Pero la primera vez que asistí a la misa tradicional con el misal y seguía el texto en el misal, eso cambió mi vida. Porque uno de mis amigos me trajo un misal de Angelus Press y junto con mi amigo enseñándome cómo seguir el misal, lo cual fue muy útil porque si no hubiese estado perdido. Porque todo es tan silencioso y diferente. Fui a una misa baja y desde el primer momento, siguiendo las oraciones, me quedé boquiabierto. Esto es tan bello, es tan rico, tan católico y tan diferente. Por tantos años no sabía que existía una misa en latín y cuando la encontré pensé que era la misma misa con la que había crecido, solo que era en un lenguaje distinto, latín. Así que fue cuando fui que descubrí esto. Es diferente. Y entonces me gustó tanto, me enamoré del texto, con la belleza de las oraciones, la riqueza y la catolicidad de las oraciones, que me preguntaba a mí mismo, ¿por qué la cambiaron? Ya yo estaba pensando en el sacerdocio. Porque una vez que te das cuenta de que la religión católica es la verdadera religión, bueno, eso significa que esta es la manera en la que Dios quiere salvar al mundo. Y mucha gente que conocí no eran católicos y yo los quería, me agradaban, quería que llegaran al cielo, pero podía ver que no iban por el camino correcto. Toda esta gente con la que conviví en la ciudad universitaria, cuando caminas por la ciudad universitaria, montones de gente que son naturalmente buena en cierta forma, en muchas formas. Ciertamente con buenas cualidades, y te pones a pensar cuántas de estas personas, miles que ves en un día, miles de personas que ves en un día, cuántas de estas personas llegarán al cielo. Entonces para mí fue, ok, alguien tiene que hacer algo con respecto a esto. Yo soy joven, soy soltero, tengo una cierta situación. ¿Por qué no ser un sacerdote? De manera que ya considerando el sacerdocio y con la alerta sobre la cuestión de las misas, las dos misas, es como, ¿cuál de las dos misas voy a decir como sacerdote? Y comencé a profundizar sobre la cuestión del por qué cambiaron el rito, qué estaban pensando, porque si era tan hermosa, ¿por qué se metieron con ella? Y porque estuve leyendo de Michael Davis artículos online, algunos artículos del SSPX, leyendo de todo, cosas que no sabía, de todo, se me hizo claro que hubo dos cosas que quisieron favorecer con el cambio y estas fueron el ecumenismo para romper la brecha entre católicos y protestantes, y querían actualizar la fe en lo que se refiere a la teología de la redención.
Y para mí, una for vez me, que I vi was- esto tan once I saw that claramente, clearly, comencé I a began to sentirme cada vez más y feel más more ajeno and cuando more asistía alien a la misa in nueva assisting at the new y Mass, cada vez and more más at en home casa assisting cuando at the iba a traditional la Mass. misa tradicional. Nevertheless, No obstante, I yo was asistía a misa a diariamente, daily Mass recibía la goer. comunión todos I los was días receiving y no communion tenía every day, ninguna opción para and there asistir was a la literally misa no option for a tradicional. daily traditional Mass. So I had De to manera choose que tuve que between elegir entre daily la Mass, misa daily contact diaria with the y el contacto con los sacraments, sacramentos and just y going to Mass on Sunday. solamente ir a misa los And domingos. it was Era a desgarrador para mí. tear for me, a pull. Llegó a un There was a punto point que when I cuando was iba a la misa nueva going to todos the los días new con mi Mass every misal, day, mis dedos en los with my oídos Angelus Press figurativamente, Missal, siguiendo with my el sort of my texto de la fingers in misa theirs, tradicional y yendo a comulgar. figuratively going la 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 la, following the text of the traditional Mass and going up to communion. And at Y a certain cierto point punto that got esto too fue much for me. demasiado para It mí. was too much. It was Había estado leyendo más y been más, reading more tomé and more, conciencia de and estas I've 4 become plegarias aware of these, eucarísticas que tiene la misa nueva y solo una de ellas tiene relación alguna con la misa tradicional. Ellos alegan que es el canon romano, pero no lo es. Pero en aquel momento esto era suficiente. Pensé que si usan la plegaria número 1 estoy feliz, si usan la 2, 3, 4 honestamente no quiero estar allí. Si usan particularmente la número 2 es un escándalo, como esta plegaria por su brevedad, no sé si la han visto, pero va holy, holy, holy y en 15 segundos después la consagración. Esto es wow, y una vez que me acostumbré a la proporción de la misa tradicional, esto me pareció muy mal, esto no lo podía desentrañar. Hubo un momento en el que estaba en mi misa diaria y usaron la plegaria eucarística 2, que tuve que salirme a una capilla lateral y estaba desgarrado porque quería ir a comulgar, pero no quería tener que ver con nada de esto, esta nueva misa. Y estuve viviendo como en el filo de un cuchillo. Estaba tan tenso en esa capilla lateral, llorando, decidiendo si iba a comulgar o qué hacer. Al final pensé, esto no es manera de vivir, esperando 15 minutos al sacerdote a ver si me quedo o me marcho. Esto es loco, es inestable, no es posible, insostenible. Not possible, not sustainable. So I walked out, and that was it. I don't want anything more to do with this new Mass. And Así que me marché y no quise saber nada más de esta misa. Y pasé un poco de tiempo en el mundo de la misa tradicional de la diócesis, tratando, especialmente que estaba en mi hogar para ese entonces, y gracias a Dios mi mamá estaba preocupada por mí, sufriendo pacientemente, llevándome alrededor por esas localidades oscuras, en los lugares donde el obispo había permitido la misa tradicional en días alternos del mes, porque para ese entonces yo no manejaba. Manejando por lugares incómodos a las 3 de la tarde, en una iglesia que parecía una piscina y en otro domingo yendo a otro lugar. Y mi madre pacientemente haciendo esto por mí, por su gran devoción. Estoy tan agradecido por esto, pero al final no podía soportarlo más. Habían cosas en los sermones que escuchaba que contenían esa pequeña e inestable dosis de modernismo, o al menos no lo suficientemente sólidas para alimentar, y otras cosas también que me eran incómodas. El verdadero quiebre para mí fue cuando tuve contacto con el SSPX. Fue al final de mi primer año como profesor de música en una escuela en Inglaterra, al final de un largo semestre enseñando. Fue en el Tridium Pascual y no había una alternativa aprobada para la misa tradicional sino la del SSPX. De manera que era el SSPX o nada. Las alternativas eran ir a la misa del SSPX o ir a la misa nueva, lo cual yo no estaba dispuesto a hacer, o ir a otro pueblo, a un hotel en ese pueblo y asistir allí, en un lugar en el que no conocía a nadie, sin tener nada que hacer durante el día y sin transporte.
Y yo elegí asistir a la misa del SSPX. Dios sabe que yo quería alabarlo en la manera que mis ancestros lo hicieron. No estaba tratando de ser cismático o ir contra Dios, simplemente quería ser católico de la manera en la que fueron todos mis ancestros. Así que fui a la de la sociedad y mi actitud era, estos tipos son cismáticos, no les hables, agacha tu cabeza, entra, sales, di tus oraciones, alaba a Dios y más nada. Get in, get out, say your prayers, worship God, and that's it. No quería que me influenciaran, ya que estaba aún un poco confundido sobre cosas que no las tenía claras en mi mente. Y cuando fui me impresionó mucho el sacerdote, ver cómo la prédica del sacerdote era sólida, doctrinal, de una manera que jamás había escuchado. Y también los consejos en la confesión, porque quizás están familiarizados con las nuevas y escandalosas confesiones donde la teología moral no es bien explicada de manera sólida y sistemática en los seminarios modernos. Muchos hemos experimentado que nos han dicho que hay cosas que no son pecado por sacerdotes diocesanos cuando ciertamente lo son. Es muy inquietante y escandaloso. Cuando fui a la confesión en la sociedad, me encontré con la confidencia en el manejo de las cuestiones morales muy tranquilizante para mí. Es como si este sacerdote supiese algo. Porque sí saben, porque han estudiado toda la tradición moral y todo es sólidamente basado en principios firmes. De manera que regresé después de haber sido impresionado por la sociedad, por sus misas y sus sacerdotes. Regresé y conversé con un sacerdote amigo del Novus Ordo o sacerdote diocesano y le pregunté, ¿qué tal si yo dijera que el Espíritu Santo estuvo operando en el Vaticano II precisamente y únicamente para evitar que las erradas doctrinas fueran enseñadas infaliblemente? Y él me respondió, entonces serías un hereje. Mantuvimos una discusión, estaba tenso y me dijo, ¿de qué se trata en realidad todo esto? Es acerca de donde tú acudes a misa los domingos. Y le dije, sí, padre. Mira, nosotros te hemos visto en nuestra iglesia por el último año en conflicto y desgarrado y ha sido muy doloroso verte claramente como miserable. Y el Espíritu Santo no puede hacer de ti un santo si eres miserable, así que creo que mejor debes ir al SSPX y ser feliz. Disculpa, no son las palabras que esperaba escuchar de un sacerdote diocesano. Y le dije, padre, usted sabe que he considerado la vocación sacerdotal. Sí. Padre, usted sabe que hay una oportunidad de que me vaya con la SSPX y me haga sacerdote allí. Sí, lo sé. ¿No cree que es peligroso? Por supuesto que es peligroso. Está siguiendo a 4 hombres que fueron excomulgados. ¿Cómo no podría ser? ¿Crees que no debería hacerlo? Mira, ve allá, estabilízate, asienta tus raíces, desarrolla tu vida espiritual. Si en 3 o 4 años quieres regresar con nosotros, ya sabes dónde estamos. Y mientras tanto, ve allá para tus confesiones y comunión. Eso para mí fue una gran ayuda porque yo no quería hacer nada malo y no veía las cosas aún claramente entre los matices de obediencia y el estado canónico de la sociedad. Estaba más allá de mi alcance. Fui a las misas de la sociedad y era tan feliz. Era como encontrar un mundo diferente. Yo no tenía que estar en tensión todo el tiempo, observando y escudriñando al sacerdote si me va a envenenar con herejías, con su sermón, si la liturgia es ortodoxa, si hay algún abuso litúrgico. Ahora puedo respirar y recibir de la manera que es debida para el hombre laico, no teniendo que ser un teólogo de poltrona, nada crítico a lo que hace el sacerdote, simplemente ser formado. Y fueron unos momentos de dicha para mí, después de años habiéndome sentido fuera de lugar. Y para la época me di cuenta de que existían órdenes religiosas a las que podía ir y ordenarme sin compromisos.
porque había estado unos 5 y tantos años pensando en el sacerdocio y tratando de abrir diferentes puertas. Visité el seminario al que mi diócesis me quería enviar. Recuerdo claramente cuando estaba allí sentado en un bar con seminaristas del tercer año jugando ABBA en el bar y bebiendo. Tuvimos una gran discusión porque yo dije que la Inmaculada Concepción es el hecho de que Nuestra Señora fue libre del pecado original desde el momento de su concepción y me dijeron, no, la Inmaculada Concepción es el hecho de que nuestro Señor nació sin un padre humano. Y me dije, ¿cómo es posible esto en un seminarista del tercer año? Y más tarde me enteré que los había visitado una Wicca, explicándole su religión al seminario para beneficio de los seminaristas. También me enteré que habían tenido un profesor explicando la sucesión apostólica donde el tiempo retrocede hasta el final de los tiempos. Cristo regresa al final de los tiempos y otorga la sucesión apostólica a todos los cuerpos y el tiempo retrocede y es la explicación de cómo los metodistas o los anglicanos podrían tener la sucesión apostólica ahora. Todas estas locuras. De manera que visité a casas religiosas no hubo gordo y estuve dispuesto a seguir vocación religiosa, pero no hubo ninguna que visité que me llamase a sacrificar toda mi vida. I was willing to pursue a vocation, but there was never anything that I saw that called for me for the sacrifice of my whole life. Not one. Ni una. En algunos de los lugares me decía a mí mismo, más vale quedarme aparte como un buen laico que entrar allí e intentar 3 o 7 años de esto. Pero cuando acudí a la sociedad, de pronto fue como descubrir un nuevo mundo. Visité comunidades religiosas asociadas a la sociedad y fue maravilloso, pero no era lo que se me ajustaba mejor. Y entonces fui a visitar el seminario de Winona y cuando estuve allí fue una experiencia gloriosa, particularmente ver las clases, todas las materias, filosofía, teología, esas materias que realmente me tocaban y quería conocer. Recuerdo haber escuchado cosas que obviamente eran de una vasta ciencia, ese tesoro de conocimiento de la iglesia, el silencio también, la sotana, todo. The silence as well and the habit and the cassock, everything. Recuerdo haber estado sentado en una clase del padre Pix. Fue una clase de cosmología. Y recuerdo mi primera impresión de no tener la más mínima idea de lo que explicaba, pero tenía muchas ganas de entenderlo. De manera que cuando llegó el fin de semana, el padre me llamó a su oficina. Y yo había estado pensando en el sacerdocio por años y no había hecho nada. Había tratado, pero nada había pasado. Y todos mis amigos pensaban que nunca me iría. Me decían, ¿estarás disponible en esta fecha para el compromiso profesional? Y yo dije, probablemente ya estaré en el monasterio para esa fecha. Y me dijeron, has estado diciendo eso desde hace 4 años y no vas a ir, nada va a cambiar. Y un día fui a la oficina del padre y me dice, ¿te gusta el seminario? Y le dije, sí, me encanta. Y me contesta, ¿quieres una planilla de aplicación? Y le dije, sí, por favor. Y eso fue, llené la aplicación y marché al seminario. Y gracias a Dios pasé 7 felices años sin altas o bajas. Gracias a las oraciones de los fieles, el apoyo de amigos y familia y obviamente el buen ejemplo de los seminaristas, el apoyo de mis profesores y directores espirituales que me ayudaron a ordenarme sacerdote. Pero realmente la cuestión que me movió para el momento de la aplicación en el seminario fue leer el libro Lo destronaron, escrito por el arzobispo Lefebvre. Y este fue el libro que me hizo ir a la SSPX. Si no hubiese leído esto, ya que al mismo tiempo había aplicado para el seminario de Denton, Nebraska, de la Fraternidad de San Pedro, y al mismo tiempo al seminario de Buceano, del Instituto de Cristo Rey, de manera que no estaba seguro con cuál grupo me iba a ir. Y fue leer Lo destronaron del arzobispo Marcel Lefebvre lo que me hizo abrir los ojos.
that really opened my eyes, because before I had Porque seen antes people había in the notado church que habían doing problemas en la things, iglesia, various el ecumenismo, la libertad liberty, religiosa, la colegialidad, different diferentes things, cosas que no las but I había hadn't visto seen that it orquestadas was atacando la orchestrated tradición de la iglesia. attack on the tradition of the church. An Un orchestrated ataque and organized orquestado y attack organizado en cada on frente. everything. Y leyendo este libro, And lo reading that destronaron, book, que deberían Live on leerlo. Franklin, which you should all Angelus get and Press read. tiene It's- una nueva Angelus edición. Press has just put out a new edition. I really think Realmente every creo adult que should cada read it. adulto católico tradicional Reads debería should leerlo. read Es un it. gran libro que cambió So, mi vida. It's really a great book. It changed my life. And the Y el Archbishop said, arzobispo "The dijo, el most problema más important importante en la problem in the iglesia church hoy now es el is reino social de the social Cristo. reign of Ellos Christ. lo han They have destronado, uncrowned destronaron al rey, a Cristo Rey. uncrowned Christ the King. And this Esta religious libertad liberty religiosa from del the Vaticano Vatican II Council está is destruyendo todo, destroying dañando los derechos de and Cristo y la damaging negación the rights of implícita de Christ su and its divinidad. implicit denial of his divinity. Y nosotros no queremos ser parte en And esto we y want debemos no part luchar in it, contra and we have esto to fight it, and we have públicamente to fight y it. no podemos estar We cannot be silenciosos. silent, 'cause unless Porque al the menos que los rights derechos de of Christ the Cristo King no are sean reinstated reinstalados in the en la Catholic Iglesia Church, Católica, nada nothing volverá a will su ever get carriles. on track. Nunca jamás. Así que mirando looking at esto, that, I esta said, "That's es la the position that I posición. want." I looked at the other Mirando a groups, los otros grupos, they- ellos tienen la misa they make tradicional, the pero position no as ven el problema de la insofar as misma they manera, don't no ven la recognize- they don't see urgencia that problem ni in the same tienen way, el they don't mismo have the same derecho, urgency, and they don't misión have the de same hablar right públicamente de and manera mission que no to son la speak publicly. solución de la crisis de la iglesia. For me, they were not the solution to the crisis in the church, and at the Y para el time, momento que that was juzgué parte del part problema, of a it. menos que luches la batalla Unless you are esencial por el reino fighting the social de essential Cristo, fight no for estás the actuando social por reign of los Christ, mejores intereses de la then iglesia. you're not acting in the best interest of the church. So it's really reading the Así que Archbishop leyendo este libro del arzobispo me convenció a acudir al SSPX por el sacerdocio y estoy muy muy agradecido por todo lo que he recibido de parte de la sociedad. Can't talk about it all now, No puedo hablar ahora, pero la vida en comunidad, la instrucción que he recibido, se lo agradezco al arzobispo, al SSPX. Estoy extremadamente agradecido. my school, but everything that I have of value is owed to the Archbishop and owed to the SSPX. So I'm extremely grateful. Anyway, De cualquier it's the modo, graces las of God in my gracias life, de because Dios en when mi I vida, cuando planeé mi vida a los 12, 12, 13, 13, 14, 15 años de edad, no hubiese habido manera que me hubiese visto a mí mismo como sacerdote, como católico practicante y de ninguna manera como sacerdote católico tradicional, luchando en contra de todo el liberalismo y la revolución que para el momento yo estaba inmerso culturalmente. Las gracias de Dios, Dios es bueno.